Vamos a saludar al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República. Póngalo en pantalla, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Directo. Muy buenos días a todos y todas. Muy gracias a Ecuador en Directo por su gentil invitación. Doctor, bueno, el presidente de la República hace poco nos venía diciendo de que estábamos a un paso de que nos den la visa Schengen. El mismo ministro de Relaciones Exteriores también lo venía anunciando. Los ecuatorianos, pues algunos de los que tienen familiares allá estaban muy a la expectativa de lo que podría pasar, ¿no? Pero finalmente hemos visto como que este gobierno nos vendió humo. Lo que ha pasado de que Ecuador, pues lamentablemente no le eliminaron la visa Schengen, ¿esto fue una venta de humo o qué mismo pasó dentro de este gobierno? Mira, yo creo que el caso de la visa Schengen es uno de los ejemplos de la política internacional errática de este gobierno y del gobierno de Moreno. Es decir, en los dos periodos ha habido una política exterior errática, llena de errores, en el sentido de que se han hecho gestiones sin el conocimiento debido, sin la preparación y la ejecución correcta de las gestiones necesarias para avanzar en un tema tan delicado como el de la visa Schengen. A eso hay que sumar una mala comunicación gubernamental que justamente produce los efectos que tú mencionaste, el de generar falsas expectativas en la población sobre la base de informaciones incorrectas que obedecen a la falta de conocimiento del derecho comunitario europeo. Las gestiones encaminadas por el Ecuador han sido pues totalmente erróneas, no han sido realizadas de acuerdo con los procedimientos regulares del derecho comunitario, ¿no es cierto? Y por eso enfrentamos hoy esta situación pues tan penosa de que se generaron expectativas totalmente infundadas y luego pues tenemos la realidad que siempre se advirtió. Lamentablemente, solamente algunos medios alternativos como Ecuador en Directo y otros tienen la posibilidad o la gestión cumplida de dar a conocer una visión distinta de aquella del gobierno que reproducen los medios hegemónicos. Ahora, doctor, este gobierno se ha caracterizado desde que llegó al poder en descalificar a sus rivales políticos. Ha venido posicionando un discurso que habla de la narcopolítica. A todos los políticos que no están con él, los acusa de narcopolíticos. No a todos tal vez, pero a una gran parte. El caso de una de las fuerzas políticas más importantes y más grandes del país, como es UNES, se han dedicado a acusar de que dentro de UNES tal vez hay narcopolítica y todo esto, ¿no? Este discurso que tiene el presidente de la República y sus ministros también, porque sus ministros también llevan el mismo discurso, y algunos actores políticos, activistas políticos de derecha, que también vienen haciendo lo mismo. Esto tal vez no ayuda para nada al tema de la política internacional, porque si me estás pidiendo que elimine la visa Schengen, tú como presidente de la República me estás diciendo que en tu país hay narcopolítica. O sea, estás dando un discurso como que quien dice al mismo tiempo, no quiero que me des la visa, o no quiero que me elimines la visa. Realmente la imagen internacional del Ecuador es muy penosa, muy triste, ¿no es cierto? Es la imagen de las masacres carcelarias, de estos discursos infundados, poco serios, de acusar a todos los opositores de narcos, ¿no es cierto? Y todo el discurso falaz que tiene el gobierno. Todo eso afecta marcadamente la imagen internacional del país. Pero en el caso de la visa Schengen, lo que se debe tener absoluta conciencia es cuál es el procedimiento regular según el derecho comunitario europeo y si el Ecuador califica en él o no. El procedimiento regular
que está a cargo de la Comisión Europea. La Comisión es una de las 3 instituciones básicas de la Unión Europea, institución fundamental, denominada la guardiana de los tratados, la que tiene la capacidad de propuesta legislativa y es un órgano esencialmente técnico. Este organismo, la Comisión Europea, esta institución tan importante, para determinar si hay lugar o no la exención de una visa, del visado para ir a la Unión Europea, hace un análisis técnico profundo de temas migratorios. Esencialmente se verifica si las situaciones que originaron la imposición del visado siguen vigentes o no. Si siguen vigentes o han empeorado, evidentemente no se elimina el visado. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del presidente Lasso? Ha seguido un procedimiento ajeno al derecho comunitario, sui generis, buscando subirse al carro de la exención de la visa de países con realidades totalmente diferentes a la del Ecuador. El Ecuador ha tratado de subirse a la camioneta de Kuwait, de Qatar y de Omán, ¿no es cierto? Y eso en el Parlamento Europeo recibió una primera votación favorable en una comisión, en la Comisión de Libertades Civiles. Esa votación debía pasar ahora al Pleno del Parlamento Europeo, integrado por 700 y pico de parlamentarios. Pero ¿qué ocurre? Estallan escasos sobornos en el Parlamento Europeo para favorecer a Qatar y el tema se suspende aparentemente hasta el mes de enero. Pero será pero muy difícil. Pero lo importante es recalcar que aún en el evento de que hubiera una votación favorable en el Parlamento Europeo, el tema pasa a un diálogo con el Consejo Europeo. Y si ese resultado del diálogo es favorable, pasa la pelota nuevamente a la Comisión Europea, que es la que tiene la capacidad de hacer la propuesta legislativa. Es decir, aquí se ha hecho chambonamente el procedimiento al revés, con una mezcla de viveza criolla, porque realmente las condiciones del Ecuador son totalmente diferentes de las de Kuwait, Qatar u Omán. Pero, ¿qué es lo más grave? Que la comisaria europea, ella sí, con facultades para emitir el informe y el estudio para la eliminación, adelanta un criterio muy claro, que el Ecuador en este momento no estaría listo para la exención. Lo cual es evidente y todos lo sabemos, porque la crisis migratoria que vive el Ecuador, reflejo de la crisis generalizada que vive el país, del empobrecimiento generalizado, de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, ha determinado una migración casi tan grande, tan significativa como aquella de principios de siglo, como aquella que se originó luego del feriado bancario y la crisis del sistema financiero. Esa situación es la que hace que el Ecuador en este momento tenga dificultades graves o que imposibiliten pues una calificación favorable para la exención de la visa Schengen. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República. Estamos hablando sobre la exención del visado Schengen. Doctor, con lo que usted nos ha reseñado en este momento, nos da a entender que la política internacional del gobierno, el manejo que se lleva adelante por parte de este gobierno, no es el propicio para las cosas que estamos recibiendo, lo que está pasando con el país. Exactamente. Yo creo que el gobierno del presidente Lasso debiera haber empezado el procedimiento correcto, es decir, haciendo el trabajo político y diplomático ante la Comisión Europea. Lamentablemente, los años perdidos en el gobierno de Moreno, que era el momento ideal para concretar la exención de la visa Schengen, concretamente en el año 2017 estábamos en el mismo punto en el que estamos ahora, pidiendo a la Comisión Europea que conforme en su grupo de trabajo para realizar los informes sobre Ecuador. Vino el gobierno de Moreno y no hizo absolutamente nada, o hizo, peor todavía, gestiones equivocadas. Recordemos cuántas veces viajó el secretario de la Administración Roldán, el propio presidente Moreno, el canciller José Valencia, a España a decir que iban a hacer gestiones para la eliminación de la visa, como si se tratara de un tema bilateral con España. Es un tema comunitario de la Unión Europea. Exactamente. Y cuando finalmente
hicieron un viaje del vicepresidente Sondershorst a Bruselas, se entrevistó con las personas equivocadas, un viaje mal preparado, mal estudiado y peor ejecutado. Imagínese usted que aquí tenemos que hacer una gestión en la Asamblea Nacional del Ecuador, y en lugar de ir a la Asamblea se va a hacer la gestión en una junta parroquial. Es decir, no había conocimiento de cómo es el tema político y diplomático, cómo había que gestionar este tema tan sensible, ¿no es cierto? Esos errores se hicieron que perdiéramos 4 años valiosísimos, cuando en Ecuador todavía tenía condiciones, hasta el año 2018 por lo menos, condiciones en las que 2019, podía avanzar positivamente. Hoy ya la situación es muy difícil, y en los casi 2 años del gobierno de Lasso, en el año y medio, el tema migratorio se ha profundizado aún más. Las estadísticas son realmente alarmantes y tremendamente penosas. 100.000 ecuatorianos en la frontera con los Estados Unidos. Imaginémonos si no hubiera la visa Schengen, que es lo que piensa la Comisión Europea, volveríamos al escenario del año 2003, cuando había pues un éxodo masivo de ecuatorianos de Europa. Claro, el discurso del presidente de la República se quedó en discurso nada más, el más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, con todo lo que estamos viendo en el tema. Es un discurso, además un discurso vacío, pues una cosa, es como tener un eslogan. Ese eslogan fue todo el diseño de la política exterior del gobierno, y en el fondo no es otra cosa que un sinónimo de improvisación, y además de poco conocimiento de la realidad externa, de la realidad nacional, de la forma más adecuada de verificar una inserción ecuatoriana acorde con nuestros intereses, acorde a cómo es el mundo, ¿no es cierto? Los intereses del Ecuador no son los de ciertos grupos, tiene que haber una visión integral del interés nacional para buscar justamente ese encuentro con otros países, con otros bloques, para poder avanzar en distintos temas, ¿no? Doctor, pasemos al otro tema que también está convocado para esta entrevista. ¿Cómo analizar las críticas que hizo el embajador de los Estados Unidos la semana pasada, Michael Fitzpatrick, sobre el caso del tema de narcotráfico en el Ecuador, donde los jueces están cooptados por el narcotráfico? Se lo dijo el propio embajador y con tono fuerte. ¿Cómo analizar este mensaje que nos da el embajador estadounidense? Bueno, yo quiero partir de un hecho fundamental. No es competencia del embajador de Estados Unidos hablar sobre el sistema de justicia del Ecuador. Peor aún, en los términos de los que lo hizo. Una intromisión grosera en nuestros asuntos internos es lo que ha hecho el embajador de Estados Unidos. Sin embargo, aquí se aplaude como si fuera quien nos da un poco de luz frente a la oscura noche que vivimos. Y no es así. Es el gobierno del Ecuador el que debe afrontar con políticas públicas serias, ¿no es cierto?, el tema de la descomposición del sistema judicial, de la presencia eventual de jueces vinculados al narcotráfico, de narcogenerales, todo lo que ha dicho el embajador de Estados Unidos. Pero no se puede tomar como la declaración del embajador de Estados Unidos, o tener o no tener visa americana, como que fuera un certificado de buena conducta. Eso es totalmente inaceptable. El Ecuador es un país soberano que decide por sí mismo en la marcha de sus instituciones, ¿no es cierto? Si requerimos cooperación, en buena hora, una cooperación acordada bilateralmente y según nuestros intereses, pero jamás una intromisión tan grosera. Yo no me imagino a ningún embajador ecuatoriano hablando en Washington del sistema de justicia americano en esos términos. Y vaya que tenemos razones para poder hacerlo. Tenemos el caso de Nelson Serrano, ¿no es cierto?, que está cuántos años en el corredor de la muerte, sin que avancen las apelaciones, sin que se revisen los vicios evidentes que ha habido en todo el proceso judicial que tiene condenado a un ecuatoriano. Esto para hablar de un caso específico que es mucho más fácil de señalar que hacer una generalización grave, tan sensible y tan peligrosa como la que ha hecho el embajador Fitzpatrick.
Yo creo que el principio fundamental es la defensa del principio del derecho internacional de no intervención en asuntos internos. Si el embajador Fitzpatrick tiene evidencias de lo que ha afirmado públicamente, pues debe pedir una cita reservada con las autoridades competentes del Ecuador, que es el canciller de la República precisamente, y ahí hacer notar para que el Ecuador, si cree en el caso, pues haga las investigaciones que considere o el trámite pertinente, o le diga que muchas gracias, pero que no es asunto suyo. Pero hacerlo de manera pública en un evento académico, con ironías, con sarcasmos, indicando, imagínense que le llaman a Pablo Escobar a decir que van a iniciar una investigación. Es decir, una burla de la legislación ecuatoriana que tampoco es aceptable de ninguna manera. Es el tema esencial a mi juicio, ¿no es cierto? ¿Qué hubiese sido? No es competencia. Doctor, ¿qué hubiese sido si un embajador de Ecuador en los Estados Unidos hace este tipo de declaraciones? Bueno, es impensable que un embajador nuestro actúe de esa manera. No, primero porque nosotros pues, no, somos muy apegados al derecho internacional en general y por las dimensiones mismas del país, por la dimensión propia de la gravitación internacional nuestra. Eso es impensable, ¿no es cierto? Tener una intervención de esa manera que es ajena a todas las normas del derecho diplomático. Lamentablemente, los Estados Unidos es el campeón de avasallar esas normas, justamente prevalido de su gran poder político, económico, militar, financiero, todo lo que conocemos. Pero ningún otro país tiene habitualmente ese tipo de actitudes. Evidentemente, en Ecuador, cuando tiene que hacer conocer algo, lo hace por los canales regulares. Si tiene que protestar, protesta, y así lo ha hecho históricamente. Recordemos que ha habido gobiernos en que hemos hecho valer con mucha firmeza nuestra soberanía y nuestra dignidad. Hay otros que son serviles y entreguistas y que aplauden el tutelaje de una potencia. El caso de los gobiernos progresistas en el Ecuador y en general de gobiernos que tienen conciencia nacional, ¿no es cierto? Conciencia de lo que es ser soberano y digno y que defienden la Constitución que establece estos principios como norma fundamental de nuestras relaciones internacionales, hemos sabido siempre detener cualquier intromisión en nuestros asuntos internos. Pero el gobierno casi que le ha hecho la venia a lo que ha dicho el embajador de Estados Unidos. Bueno, no solamente en este caso, ¿no? Pues lo más grave es la reciente aprobación de esta legislación norteamericana sobre relaciones con el Ecuador, que es la intervención pues más grosera que pueda haber en los asuntos internos. Es un acto unilateral de un país, una ley extranjera de un país, negociada entre parlamentarios americanos, obviamente, desde el punto de vista de los intereses americanos, en los que se dice al Ecuador cómo debe proceder en muchas cosas, y aquí se ha aplaudido eso, pues con bombos y platillos, ¿no? Justamente hoy el presidente Lasso está en los Estados Unidos para tratar, entre otros me imagino, la satisfacción que le merecerá la aprobación de esta ley, ¿no? Doctor, pasemos a otro tema. Los tratados de libre comercio que el gobierno pues está en conversaciones ya con China y con México. ¿En qué nos puede favorecer un tratado de libre comercio con China, doctor? Realmente son temas muy complejos, ¿no? Los tratados de libre comercio deben ser negociados con mucha preparación, y esa preparación implica y demanda un amplio debate nacional, no solamente de los sectores directamente involucrados o que tienen sensibilidades, sino un debate amplio en la sociedad, en la que participe la sociedad civil en su conjunto, para de esa manera efectivamente poder determinar los beneficios que existen y el grado de compromiso que adquiere el Ecuador al abrir su economía a otros países. En el caso de México y China, por ejemplo, que son las negociaciones que más espacio han recibido en los medios, pero que poca concreción vemos dificultades en lo de México claramente establecidas. Las mismas dificultades, porque la posición de México ha sido inflexible durante casi 30 años en estos temas. Hoy yo no sé cómo se pretende avanzar. Y otra cosa fundamental, yo no veo en las declaraciones de los funcionarios a cargo de esta negociación
que se reivindiquen temas fundamentales para el Ecuador, como es el reconocimiento de las asimetrías. Es decir, el Ecuador tiene un grado de desarrollo muy menor que el de México e infinitamente menor que el de China en cuanto al potencial económico, financiero, productivo, todo ello. Entonces, tener un TLC con un gigante como China realmente es bastante complicado, muy complicado de negociar, ¿no es cierto? Imaginemos en toda la capacidad que tendría China para ingresar sus productos acá. Eso muy probablemente habría afectación nacional, pero en general, ¿cómo es la negociación? ¿Cómo se la ha hecho? Se conoce únicamente en los titulares, ¿no? Se intercambió un memorándum de entendimiento para negociar. Y luego los anuncios reiterados que estamos listos para concluir, pero nadie sabe qué es lo que se va a concluir. No se hace público, no se debate. Yo quiero poner en esto como ejemplo el caso del acuerdo con la Unión Europea. Un acuerdo muy complejo, muy profundo, porque no solamente es compra y venta y desgravación de bienes, sino que tiene 12 disciplinas adicionales. Es algo muy profundo. Entiendo que lo de México y lo de China tendría un esquema esencialmente similar. En el caso de la Unión Europea, pues fue un tema que se debatió muy profundamente, que había divisiones, opiniones divididas, tanto en el gobierno como fuera de él. Y finalmente se negoció cuando era indispensable negociar y se obtuvieron las mejores condiciones para el Ecuador. Entre ellas, algo que no obtuvieron nuestros vecinos, que es el reconocimiento del nivel de desarrollo diferente, de la asimetría existente entre los países andinos y la Unión Europea. Y el Ecuador además consiguió que se reconozca su diferencia de desarrollo con Colombia y Perú, porque el Ecuador es un país de menor desarrollo, de acuerdo con el Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina y el Tratado de Montevideo de la LADI. Entonces, esa condición tenemos que defender nosotros para obtener mejores plazos de desgravación, mejores condiciones, todo aquello que demanda, pues, cumplir una obligación tan profunda como las que conllevan los tratados de libre comercio. Doctor, dentro de un tratado, me imagino que se negocia ciertos tipos de productos, ¿no? Ecuador va a venderle, hablemos de atún, camarón, mariscos a China. Ecuador también tiene que comprarle a China. Acá también tiene que venir producto cero arancel, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Ahí viene la negociación. ¿Cuántos van a entrar con cero arancel? ¿Cuántos plazos de desgravación hay? Pueden empezar a desgravarse desde 15%, por dar un ejemplo, y terminar en cero. Pero hay plazos para que eso se cumpla, ¿no es cierto? Pero ya te digo, más allá de solamente el tema de bienes que se van a entrar libre de arancel, hay temas muy sensibles como la propiedad intelectual, como las compras públicas, como los servicios, y dentro de ellos hay varias subdivisiones de temas. Todo eso hace un tratado tremendamente complejo, ¿no es cierto? Imaginemos cómo va a ser el tema de propiedad intelectual con China. Solamente pensar la diferencia y la dimensión de la producción china, en todo sentido, pues da una idea de lo difícil que debe ser esto y cómo proteger nuestra producción manteniendo las normas de nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene que ser respetada en todo sentido, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un debate nacional profundo al respecto y bien informado, ¿no es cierto? Yo confío que los negociadores harán el mejor esfuerzo, naturalmente, pero es importante que esto se conozca, se transparente y realmente se evalúe qué tan beneficiosos son esos tratados de libre comercio para países pequeños como el Ecuador, cuando la experiencia dice que de los tratados de libre comercio la tajada más grande se lleva siempre el país más grande, ¿no? Claro, esperemos que sea beneficioso, pero yo lo veo bastante complicado, doctor. Aquí puede quebrar mucha producción nacional. Imagínese si se permite que ingrese el calzado de China acá, allá la mano de obra es baratísima. Un calzado que tal vez allá cuesta producirlo $5. Sin embargo, el calzado ecuatoriano, la producción puede costar $20, $25. Esa gente va a quebrar. No, la producción industrial nuestra es pues limitada. Imaginemos cómo se puede ver afectada
frente a un gigante como China, que sabemos que produce pues todo en las cantidades que produce, ¿no es cierto? Y en las condiciones que produce también. Y con México pasa algo parecido también, ¿no? Ujú. O sea, ¿Qué se le puede, vamos a acuerdos. qué podría vender Ecuador a México? ¿Qué vendería Ecuador a México? Y México, ¿qué nos puede vender a nosotros? Bueno, nosotros lo que queremos vender a México es aquello que vendemos como producto de estrella, que son pues el banano, el camarón, ¿no es cierto?, productos del mar. Y justamente son esos productos los que tienen dificultad. México hasta ahora no acepta el ingreso de los productos ecuatorianos, de estos productos de estrella ecuatorianos. Y hasta ahora no hay un pronunciamiento que destrabe la negociación en ese campo, ¿no es cierto? Eso es, para mí, a mi juicio, pues esto es fundamental. Si lo que nosotros vendemos no puede entrar libremente a México, ¿qué sentido tiene pues un acuerdo de esta naturaleza? Y como te digo, este planteamiento de mexicano no es nuevo. Ellos han negado siempre esta posibilidad. Siempre ha habido restricción de ingreso de los productos de estrella ecuatorianos al mercado mexicano, porque ellos también tienen producción de banano y de esto, ¿no? De camarón, por ejemplo. Entonces, todo esto hace un cuadro muy complicado de negociación. Pues yo quiero quisiera saber, si además de esta dificultad que se ha hecho pública últimamente, ¿cómo ha quedado algunos temas importantísimos con México? Como el tema, por ejemplo, el tema de bienes industriales, el tema de propiedad intelectual, cómo ha quedado compras públicas, cómo ha quedado en el tema tan sensible del espectro radioeléctrico. Todo eso son temas técnicos muy sensibles, ¿no es cierto? Y eso aparentemente ya está acordado, pero nadie sabe qué hemos acordado. No. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Te agradezco mucho, siempre para mí es muy grato poder compartir con amigos. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, hablándonos de la situación del país, el tema de la visa Schengen, las críticas del embajador de Estados Unidos y los tratados de libre comercio, poniendo el dedo en la llaga. Bueno, esperemos que las cosas no sean negativas para el país, aunque la veo bastante difícil, así como nos hablaba el doctor Fernando Yepes. Las cosas están bastante complicadas.